Suscríbete ahora mismo antes de que empiece esta historia, porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar la forma en que miras cada moneda que pasa por tus manos. Imagínate esto, estás en tu casa, tal vez después de un largo día de trabajo, revisando monedas olvidadas en un cajón. Nada especial, solo piezas comunes que has visto toda tu vida. Pero entre ellas, hay una que parece normal, una moneda de 1 centavo de 1989 con el Lincoln Memorial. La has visto cientos de veces. Nunca pensaste que podría tener algo diferente. Nunca pensaste que podría esconder un secreto, pero aquí es donde comienza todo, porque no todas las monedas son lo que parecen. Y algunas, aunque parezcan comunes, pueden cargar con una historia silenciosa, una historia que pocos conocen y que aún menos saben reconocer. En 1989, millones de monedas de 1 centavo fueron producidas. Circularon por todo el país, pasaron de mano en mano, compraron dulces, pagaron pequeños cambios, se perdieron, se olvidaron. Pero entre esos millones, hubo algunas que no siguieron el mismo destino, algunas nacieron diferentes, y esas diferencias son las que separan una moneda común de una pieza que puede cambiar una vida. Ahora piensa en esto. Durante el proceso de fabricación, las máquinas no son perfectas. Incluso en sistemas altamente controlados, pueden ocurrir pequeños errores. A veces, casi invisibles. Otras veces, tan sutiles que solo un ojo entrenado podría notarlos. Pero cuando estos errores ocurren en el momento exacto, en la combinación precisa de circunstancias, el resultado puede ser algo extraordinario, un pequeño detalle. Un ligero desajuste. Una variación en el metal. Un error en el grabado. Eso es todo lo que se necesita, y en el caso de ciertas monedas de 1989, esos detalles existen. Pero no están a simple vista para cualquiera. No se anuncian. No llaman la atención, a menos que sepas exactamente qué buscar. Aquí es donde la mayoría de las personas falla, porque ven una moneda y asumen que no vale nada, la ignoran, la dejan pasar, la gastan sin pensarlo. Pero hay un pequeño grupo de personas, generalmente hombres que han aprendido a observar, a analizar, a no subestimar lo cotidiano, que entienden que el verdadero valor no siempre es evidente. Ellos saben que detrás de lo ordinario puede esconderse lo extraordinario, y esa mentalidad es la ¿qué marca la diferencia? Ahora déjame hacerte una pregunta. ¿Cuántas monedas han pasado por tus manos en los últimos 10 años? ¿Cientos? ¿Miles? ¿Y cuántas de ellas revisaste realmente, no superficialmente, sino de verdad? Porque si nunca lo hiciste, podrías haber dejado ir algo increíble sin siquiera darte cuenta. La moneda de 1 centavo de 1989 con el Lincoln Memorial no es solo una pieza de cobre. Representa una época, una historia, un sistema económico en movimiento. Pero más allá de eso, en ciertos casos específicos, representa una oportunidad que muy pocos ven, y aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante. Porque no se trata solo de errores de fabricación. También se trata de conservación. De condición. De detalles minúsculos que el tiempo puede alterar o preservar. Una moneda que ha pasado décadas intacta, sin desgaste, sin daños, puede ser completamente diferente de otra que ha vivido en circulación. Dos monedas iguales, pero con destinos completamente distintos. Y en ese contraste, nace el verdadero valor. Algunos coleccionistas han pasado años buscando estas piezas. Años estudiando, comparando, observando. No es cuestión de suerte, es cuestión de conocimiento, paciencia y visión, pero incluso así, hay momentos en los que el hallazgo ocurre por accidente, alguien que no sabía lo que tenía.
Alguien que simplemente decidió mirar más de cerca, alguien como tú, y tal vez, justo ahora, mientras escuchas esto, hay una moneda cerca de ti. En tu bolsillo. En un frasco. En un cajón olvidado, esperando, no hace ruido. No llama tu atención, pero está ahí, y si supieras lo que realmente podría ser, no la verías de la misma manera otra vez, porque esta historia no trata solo de dinero, trata de percepción. De aprender a ver lo que otros ignoran, de entender que incluso lo más pequeño puede tener un valor inmenso, si sabes reconocerlo, y lo más impactante de todo, es que esto apenas comienza. Porque lo que hace especial a ciertas monedas de 1989 no es solo su rareza, sino los detalles específicos que las convierten en piezas únicas, detalles que vamos a revelar paso a paso. Piensa en esto por un momento, no todas las monedas salen de la casa de la moneda exactamente iguales. Aunque deberían, la realidad es otra. En el proceso de acuñación, hay factores invisibles que pueden cambiarlo todo. La presión, la alineación, el desgaste de los troqueles, incluso una fracción de segundo puede marcar la diferencia entre una moneda común y una pieza extraordinaria. Y en el caso de la moneda de 1 centavo de 1989 con el Lincoln Memorial, hay algo que la mayoría de la gente nunca ha considerado: los pequeños errores que nacen en silencio, errores que no se anuncian, que no se publicitan, pero que los coleccionistas más experimentados buscan como si fueran oro puro. Uno de los más intrigantes es cuando el diseño no está perfectamente alineado. A simple vista, puede parecer normal. Pero si observas con atención, notarás que algo no encaja del todo. El rostro de Lincoln puede estar ligeramente desplazado, o el reverso no coincide perfectamente con el frente. Ese tipo de detalle cambia todo, porque significa que esa moneda no es una más del montón. Significa que algo ocurrió durante su creación, y ese algo es lo que despierta el interés de los verdaderos conocedores. Ahora imagina a un hombre, alguien que ha pasado años trabajando, acumulando experiencia, aprendiendo a no confiar en lo superficial. Alguien que sabe que el valor no siempre está en lo que brilla, sino en lo que se esconde. Ese hombre toma una moneda como esta, la observa, la gira lentamente entre sus dedos, no tiene prisa, sabe que cada detalle cuenta. Y de repente, lo ve, un pequeño indicio. Una señal casi imperceptible, pero suficiente para entender que esa moneda no es común. Ese momento es el que lo cambia todo, porque en ese instante, lo que antes era solo 1 centavo, se convierte en una posibilidad. Y aquí es donde entra otro factor clave: el material. Aunque muchas monedas de esa época están hechas de una combinación estándar, existen variaciones que pueden hacerlas únicas. Cambios en la composición, ligeras diferencias en el peso, incluso variaciones en el color que, para la mayoría, pasan desapercibidas, pero no para quien sabe lo que está buscando. Porque cuando combinas un error de acuñación con una variación en el material y además le sumas una condición excepcional, tienes algo que va mucho más allá de lo ordinario. Tienes una pieza que puede captar la atención de coleccionistas serios, personas que no compran por impulso, sino por conocimiento, personas que están dispuestas a pagar cifras que la mayoría consideraría imposibles, por algo que otros ni siquiera notarían. Y aquí viene lo más inquietante: la mayoría de estas monedas siguen en circulación. Sí. No están guardadas en museos, no están todas en manos de expertos, muchas siguen ahí afuera, pasando de mano en mano, completamente desapercibidas, y eso significa que cualquiera, en cualquier momento, podría encontrarse con una de ellas, sin saberlo.
sin sospecharlo, gastándola en algo sin importancia. Ahora déjame decirte algo que tal vez no esperabas escuchar. No necesitas ser un experto para empezar a notar la diferencia, solo necesitas cambiar tu forma de mirar. Porque cuando empiezas a prestar atención, cuando dejas de asumir que todo es igual, empiezas a ver patrones, detalles, anomalías, empiezas a darte cuenta de que no todas las monedas cuentan la misma historia, algunas tienen algo más, y esa algo más es lo que separa a quienes simplemente pasan por la vida, de quienes descubren oportunidades donde otros no ven nada. Ahora bien, hay otro elemento que hace que ciertas monedas de 1989 sean aún más fascinantes: el estado de conservación. Porque el tiempo es implacable, la mayoría de las monedas sufre desgaste, rayones, golpes. Pierden su brillo, su definición, su identidad original. Pero de vez en cuando, aparece una que ha sobrevivido casi intacta, como si el tiempo no hubiera podido tocarla. Esas monedas son otra historia, porque no solo son raras por posibles errores o variaciones, sino por su estado casi perfecto, y cuando esos factores se combinan, el resultado puede ser sorprendente. Ahora imagina esto: una moneda con un pequeño error de acuñación, con una ligera variación en su composición. Y además, en un estado excepcional. No es solo una moneda, es una pieza que cuenta una historia única, una pieza que pocos tienen y muchos desean. Pero aquí está el detalle más importante de todos: estas monedas no vienen con una etiqueta que diga soy valiosa. No tienes que descubrirlo tú mismo. Tienes que observar, comparar, dudar de lo obvio, porque en ese proceso es donde nace la oportunidad. Y si llegaste hasta aquí, es porque ya estás empezando a ver las cosas de otra manera. Ya no estás mirando una simple moneda, estás empezando a preguntarte: ¿y si tengo una? ¿Y si ya pasó por mis manos? ¿Y si está más cerca de lo que imagino? Esa pregunta es el comienzo de todo, pero aún no hemos llegado a la parte más impactante, porque lo que realmente hace que algunas de estas monedas destaquen, no es solo cómo fueron hechas, sino cómo fueron encontradas, y esas historias te van a hacer pensar dos veces antes de ignorar otra moneda. Imagina a un hombre común, alguien como muchos, con años de trabajo encima, responsabilidades, rutina, alguien que nunca se consideró coleccionista. Un día cualquiera, sin expectativas, comienza a revisar un viejo frasco lleno de monedas acumuladas durante años, nada especial, nada fuera de lo normal, hasta que, casi por casualidad, una moneda llama su atención. No por su brillo, no por su tamaño, sino por algo que no encaja del todo. La observa, la acerca a la luz, la gira lentamente, y en ese instante, algo cambia, porque donde otros habrían visto una moneda más, él vio una diferencia, pequeña, sutil, pero suficiente. Ese momento es el punto de quiebre, porque a partir de ahí, ya no se trata de curiosidad, se trata de descubrimiento, y eso mismo ha ocurrido más veces de las que imaginas. Personas que nunca buscaron nada, pero encontraron algo. No porque tuvieran suerte, sino porque, por un instante, decidieron mirar con atención. Ahora piensa en esto: ¿cuántas veces has ignorado una moneda sin siquiera observarla? ¿Cuántas veces la has usado sin pensarlo? La mayoría de la gente no se detiene, no analiza, no cuestiona, simplemente asume que todo vale lo que dice en la superficie, pero la realidad es muy diferente, porque el verdadero valor rara vez está a la vista, y en el mundo de las monedas, eso es aún más cierto. Las piezas más interesantes no son las más brillantes, ni las más nuevas, sino aquellas que tienen algo distinto, algo que rompe el patrón, algo que no debería estar ahí. Y en el caso de ciertas monedas de 1989 con el Lincoln Memorial, ese algo ha sido la razón por la que algunos coleccionistas han prestado atención durante años,
Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más intensa, porque no todos los descubrimientos terminan bien. Sí, así como lo escuchas, hay personas que han tenido una moneda especial en sus manos, y la dejaron ir. Sin saberlo, sin darse cuenta, la gastaron, la cambiaron, la perdieron, y nunca supieron lo que tenían. Esa es la parte que más impacta, porque no se trata solo de encontrar algo valioso, sino de no dejarlo escapar. Y eso requiere algo que pocos tienen: conciencia, atención, disciplina para observar incluso lo que parece insignificante. Ahora imagina el escenario contrario: alguien encuentra una de estas monedas, decide investigar, compara detalles, consulta, y poco a poco, empieza a entender que no tiene algo común. Ese proceso es donde la emoción crece, porque pasa de la duda a la sospecha, y finalmente, a la confirmación. Y cuando llega ese momento, cuando alguien se da cuenta de que esa pequeña moneda podría ser especial, nada vuelve a ser igual, porque en ese instante, el objeto deja de ser cotidiano, se convierte en una pieza única, una pieza con historia, una pieza con potencial. Y aquí es donde entra otro elemento clave: la mentalidad, porque no todos reaccionan igual ante una oportunidad. Algunos dudan demasiado, otros no investigan lo suficiente, y algunos simplemente no creen que algo tan pequeño pueda tener importancia. Pero hay un grupo reducido, generalmente personas con experiencia de vida, con paciencia, con una forma de pensar más analítica, que entienden algo fundamental: las grandes oportunidades rara vez llegan de forma evidente, vienen disfrazadas de cosas simples, como una moneda, y esa forma de pensar es la que marca la diferencia entre perder una oportunidad o aprovecharla. Ahora bien, hay algo que debes entender claramente: no todas las monedas de 1989 son valiosas, y esto es importante, porque la mayoría son comunes. La mayoría no tiene nada especial, pero unas pocas, muy pocas, son diferentes, y esas son las que importan, esas son las que los coleccionistas buscan, esas son las que generan conversaciones, análisis, y en algunos casos, cifras que parecen irreales. Pero para llegar a ese punto, primero tienes que hacer algo que la mayoría no hace: detenerte, observar y cuestionar lo que tienes enfrente, porque puede parecer una pérdida de tiempo, pero también puede ser el momento en el que descubres algo inesperado. Y si algo ha demostrado la historia, es que muchas personas han encontrado cosas valiosas cuando menos lo esperaban, no porque estaban buscando, sino porque estaban atentos. Y ahora déjame preguntarte algo: después de todo lo que has escuchado hasta ahora, ¿seguirías viendo una moneda de la misma manera, o empezarías a mirarla dos veces? Porque esa simple decisión puede cambiarlo todo. Y aún no hemos llegado al punto más impactante, porque lo que viene a continuación es lo que realmente le da a esta historia un giro que pocos esperan. Algo que conecta todos los elementos: el error, la rareza, la conservación y el descubrimiento, con algo mucho más grande, algo que transforma una simple moneda en una cifra que la mayoría ni siquiera consideraría posible. Ahora sí, llegamos a un punto donde todo empieza a tomar forma, donde cada detalle que hemos mencionado deja de ser algo aislado y se convierte en parte de algo mucho más grande, porque hasta ahora has escuchado sobre errores, sobre variaciones, sobre personas que encontraron algo sin buscarlo, pero hay una pregunta que todavía no hemos respondido completamente: ¿por qué alguien pagaría una cantidad enorme por una moneda tan pequeña? La respuesta no es simple, y tampoco es rápida, porque no se trata solo del objeto, se trata de todo lo que lo rodea. En el mundo del coleccionismo, el valor no lo define el tamaño, ni el uso, ni siquiera la antigüedad por sí sola. Lo define la combinación perfecta de factores que rara vez coinciden en un mismo punto, y cuando coinciden, el resultado puede ser difícil de creer. Primero,
está la rareza, no la rareza superficial, sino la real. Esa que se basa en cuántas piezas existen con características específicas. No hablamos de millones, ni de miles, a veces hablamos de muy pocas, tan pocas que encontrarlas se vuelve casi una obsesión para quienes entienden su importancia. Luego, está la condición, una moneda puede ser rara, pero si está desgastada, pierde gran parte de su atractivo. En cambio, una pieza que ha sobrevivido intacta durante décadas, que conserva sus detalles, su forma, su esencia original, se convierte en algo completamente distinto, algo que no solo es escaso, sino también excepcional. Después, viene la historia, porque cada moneda tiene un recorrido, dónde estuvo, quién la tuvo, cómo sobrevivió, y aunque no siempre se puede rastrear todo, cuando hay indicios, cuando hay contexto, eso añade una capa más de valor, pero hay algo más, algo que pocos mencionan, la percepción, sí, porque el valor también depende de quien la observa, de quien la desea, de quien está dispuesto a competir por tenerla, y cuando varias personas con conocimiento, con recursos y con determinación, se interesan en la misma pieza, el valor deja de ser lógico y se convierte en algo emocional, competitivo, intenso. Ahora imagina que una moneda de 1989 con el Lincoln Memorial reúne todos estos elementos, un error sutil pero claro, una variación que no debería existir, un estado de conservación fuera de lo común y además, el interés de coleccionistas que entienden exactamente lo que tienen enfrente, eso ya no es una moneda, es una oportunidad única, y cuando algo así aparece en el momento adecuado, puede desencadenar algo que la mayoría nunca presencia, una escalada de valor, ofertas que suben, interés que crece, atención que se concentra, y de repente, lo que parecía insignificante, se convierte en el centro de una competencia silenciosa, pero poderosa. Ahora piensa en esto, no necesitas miles de monedas, no necesitas una colección enorme, a veces, todo se reduce a una sola pieza, pero con las características correctas, y esa idea cambia completamente la forma de ver las cosas. Porque ya no se trata de cantidad, se trata de calidad, de detalle, de saber identificar lo que otros pasan por alto, y aquí es donde muchas personas cometen un error, piensan que esto es cuestión de suerte. Pero no lo es del todo, sí, el hallazgo puede ser inesperado, pero reconocerlo, eso requiere algo más, requiere atención, requiere curiosidad, requiere esa capacidad de detenerse un segundo más, cuando todos los demás siguen de largo, y si has llegado hasta aquí, es porque ya no estás en el mismo grupo que al principio. Ahora sabes que una moneda no es solo una moneda, sabes que puede haber algo más, y esa conciencia es lo que abre la puerta a posibilidades que antes ni siquiera considerabas, pero aún falta lo más impactante, porque todo lo que hemos construido hasta ahora nos lleva a un momento final, un momento donde toda esta historia se resume en algo concreto, algo que no es teoría, algo que no es suposición, sino una realidad que ha sorprendido a muchos, una cifra. Una cifra que cambia completamente la percepción de lo que estamos hablando, y cuando la escuches, vas a entender por qué esta historia merece ser contada, después de entender los errores, las variaciones, la importancia de la condición, las historias de descubrimientos inesperados, hay algo que todavía estaba en el aire, el resultado final, porque al final del día, todo esto lleva a una sola pregunta, ¿cuánto puede valer realmente una moneda como esta? Y aquí es donde la mayoría de la gente se equivoca. Porque cuando piensan en una moneda de 1 centavo, imaginan algo sin valor. Algo que apenas sirve para completar un pago. Algo que incluso muchos dejan olvidado en cualquier rincón, pero lo que no entienden es que el verdadero valor no está en lo que la moneda representa, sino en lo que la hace diferente. Y cuando todos los factores que hemos mencionado se alinean,
Cuando aparece esa combinación rara de error, conservación y reconocimiento, el resultado puede ser simplemente impactante. No estamos hablando de unos cuantos dólares, ni siquiera de cientos, estamos hablando de cifras que rompen completamente la lógica de quien nunca ha estado en este mundo, cifras que hacen que una persona se detenga, respire y vuelva a mirar esa pequeña moneda con otros ojos, porque en ese momento deja de ser un objeto cotidiano y se convierte en algo extraordinario. Ahora imagina el instante exacto en el que alguien confirma que tiene una de estas piezas especiales, ese silencio, esa incredulidad, esa mezcla de emoción y duda. Porque sabe que algo no es normal, pero aún está procesando lo que significa, y luego llega la confirmación, ese momento en el que ya no hay dudas, en el que todo lo que parecía improbable se vuelve real, y es ahí donde esta historia alcanza su punto más alto, porque algunas de estas monedas, bajo las condiciones correctas, con las características exactas y en el contexto adecuado, han llegado a asociarse con valores que muy pocos imaginarían para algo tan pequeño. Un valor que puede alcanzar aproximadamente $9.40 million baht, sí, una cifra que transforma completamente la percepción de lo que tienes en tus manos, y en ese instante, todo cambia, la forma en la que miras tus monedas, la forma en la que observas los detalles, la forma en la que entiendes el valor, porque ya no se trata solo de esta moneda, se trata de lo que representa, la posibilidad, la oportunidad, el hecho de que algo aparentemente insignificante pueda convertirse en algo extraordinario, y ahora, la pregunta ya no es si estas monedas existen. La pregunta es, ¿podrías tener una sin saberlo? ¿Podría estar más cerca de lo que imaginas, en tu casa, en tu bolsillo, en algún lugar que nunca has revisado con verdadera atención? Porque si algo ha quedado claro, es que las oportunidades no siempre anuncian su llegada, a veces, simplemente están ahí, esperando a que alguien las reconozca, y ahora que sabes todo esto, ya no puedes volver a ver una moneda de la misma manera, así que la próxima vez que tengas una en tus manos, no la ignores, obsérvala, porque nunca sabes si ese pequeño centavo